Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Acá volviendo después de algunos meses de no haber podido compartir ningún programa, ninguna grabación con ustedes. Lo importante y lo que quería conversarles el día de hoy era hablar sobre algunos temas que son importantes no solamente para la filosofía o el pensamiento, sino que en este caso, a propósito de ella, vamos a valorar herramientas que son necesarias, ¿no? A lo largo de la historia del pensamiento se ven muchas profesiones, muchas personas, y cada filósofo o pensador tiene una característica. Sin embargo, casi desde un inicio de la filosofía griega, vamos a ver que muchos de estos pensadores, como el tema lo acota, temas de importancia de las ciencias, ¿no? Yo soy Julián Domingo Mariña Concha, bachiller y estudiante de maestría de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acá les presento un poco la idea de ver, ¿no? o tener cierta presentación, eh, un poco de dónde he estudiado, qué cosa he hecho, ¿no? No voy a entrar a más detalles ahora, pero les comparto que a lo largo de mi vida académica, la herramienta que vamos a conversar ahora de manera un poco breve, porque no es darle una clase de ciencias ni de matemática, eso será un video más adelante, pero sí era importante que valoremos las ciencias, ¿no? Reconociendo de que aunque ha habido momentos en la historia de la filosofía o las filosofías que han querido ser científicas o querido ser ciencias, como el marxismo, como el positivismo, como los no positivismos, como el Círculo de Viena, como ciertas visiones cientificistas, como cierta visión era logicista, analítica, como en el pasado, griego sobre todo, muchos filósofos eran pensadores, filósofos, cosmólogos, naturalistas, físicos, si se quiere decir, entendiendo la física como aquel estudio de la naturaleza, ¿no? Bueno, la importancia de las matemáticas en diversidades o en diversas situaciones de las historias de las ideas, ¿no? Del pensamiento. Con una foto de uno, cuerpo entero, bueno. Más adelante se hará charlas y temas de epistemología, que la epistemología es la reflexión o la filosofía del conocimiento científico. O sea, nosotros reflexionamos sobre cualquier área del saber, sobre un arte, sobre alguna técnica, ¿no? Filosofía de la técnica, filosofía de la tecnología, filosofía de las matemáticas, ¿no? La última cuestión, ahí dice filosofía de las ciencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, filosofamos sobre el derecho, filosofamos sobre la sociología, sobre la biología, ¿no? Filosofía de la sociología, filosofía de la psicología y así sucesivamente, ¿no? Filosofía del arte, ¿no? También hay nociología, ¿no? Este término, o teoría del conocimiento también sería la forma de conocer. Ya vamos viendo de que una cosa es reflexionar sobre el pensamiento científico, como lo haría la epistemología. Otra cosa un poco distinta es la filosofía de las ciencias, en las cuales pensamos a partir de las ciencias. Obviamente todas las ciencias tienen conocimiento científico, pero ya es una reflexión ya no tan teórica de las ciencias como ciencias, sino de cada una de las ciencias sobre determinados temas de la ciencia, por ejemplo, sobre la evolución, ¿no? Sobre la creación versus la evolución. Entonces, ya esos planteamientos son más puntuales, más exactos. La nociología va, por ejemplo, cómo se conoce las ideas de la verdad, teorías de la verdad, ¿no? Y así ya van viendo ciertos elementos más puntuales. Y la metafísica ontología habla de el ser. Obviamente, si nosotros hablamos de un ser material, como por ejemplo lo plantea el marxismo, o los materialismos franceses o mecanicistas, o el materialismo de Leucipo Demócrito en el mundo griego,
podemos entender que sí, ese pensamiento, esa idea es prácticamente reflexión física nada más. Y por lo tanto sería una ciencia, ¿no? O una filosofía de la naturaleza casi científica, ¿no? Pero sí hay una especie de filosofía de la naturaleza que sí va a diferirse de la filosofía de la física, como la entendemos, porque la filosofía de la naturaleza es entender conceptos filosóficos en la naturaleza, en la materialidad, pero que no son solamente ciencia. Mientras que los conceptos de filosofía de la ciencia ya van a reflexionar las leyes, las normas, los conceptos científicos y de las ciencias, ¿no? Para hacer una diferencia. Por ejemplo, un tema que más adelante voy a hacer, todavía no lo he desarrollado, pero por ejemplo tiene más o menos 40, 50 diapositivas, solamente es la física cuántica y la teoría de la relatividad, que es un panorama genérico, amplio, generoso. Algunas diapositivas las he sacado de ahí, que ya está hecha para ponerse el tema más adelante, por cuestiones de tiempo todavía no lo he hecho, pero lo colgaré mañana de repente. Y nada, ¿no? Entonces, pasarles y avisarles que eso va a ser rápido, porque quiero ver y quiero demostrarles cómo de manera muy sucinta, muy rápida, en todos estos más de 2500 años de historia del pensamiento filosófico y científico, porque de alguna manera la ciencia ha ido cambiando hasta lo que tenemos ahora, ha habido muchas herramientas y de las más fuertes, la más necesaria es la matemática, ¿no? Podemos ver en la antigüedad al gran Pitágoras de Samos, precursor de este pensamiento matemático, que las matemáticas tenían una ciencia casi mágica, que los números eran maravillosamente explicativos. O sea, si alguno quiere en el colegio o de manera primera acercarse al mundo de la ciencia, maravillándose de los números, maravillándose de la naturaleza, tiene que iniciar por Pitágoras, ¿no? Es verdad que Pitágoras vive en una comunidad llamada Órfica, en la cual sus relaciones son medias mágicas, religiosas, vamos a suponer, ¿no? Si yo vivo en el cristianismo, obviamente me va a poder costar mucho separar la idea de Cristo, de Nazaret, de la iglesia, de una institución como, por ejemplo, el Estado, ¿no? O como no los puedo comparar, ¿no? Porque el cristianismo valora que la iglesia es un producto eminentemente venido de Dios y por lo tanto infalible en muchas cosas, por más que sea constitución humana. Del mismo modo, ¿no? Las religiones tienen este carácter de no científico, pero no porque su naturaleza esté mal o equivocada, sino porque la búsqueda es al modo de una intimidad y una intersubjetividad, ¿no? Tampoco es una filosofía, las religiones, sino es un modo de saber o de relacionarse entre unas comunidades y establecer unos valores, ¿no? Recordemos que muchas de las religiones, y a partir de plantear cuestiones contra las religiones, es que y se ha ido desarrollando el mundo filosófico y científico, ¿no? Y también artístico y tecnológico, ¿no? Como lo vemos ahora. Entonces no es tan sencillo ver en este momento a Pitágoras separarse del orfismo y ver que los números tienen un carácter casi ritual, mágico, divino, pero es hermoso ver a alguien que quiere empezar a enamorarse o le gustan las matemáticas o le llaman la atención las matemáticas y quiere empezar por algunos autores que para empezar históricamente de los primeros es Pitágoras, porque Pitágoras es un llamado presocrático y está antes de Platón y Aristóteles, antes de Sócrates. Lo vería, es verdad, hay mucha leyenda en torno a Pitágoras y a los órficos, pero Platón, junto con la idea de Parménides del ser uno y el no ser la apariencia y la idea pitagórica de los números, es que va Platón a heredar mucho del pensamiento pitagórico. Por eso, si uno desea profundizar en el maravillarse por los números y por estos números como los entendían los griegos, las matemáticas, ¿no? Con Euclides, con Pitágoras, con muchos de estos genios de las matemáticas, ¿no? Con Tales de Mileto. Entonces, podemos maravillarnos y acercarnos a ese mundo un poco mágico, un poco legendario, pero muy rico en nociones filosóficas y matemáticas de primer orden, ¿no? De hecho, nadie podía entrar a la Academia Platónica si no sabía bien matemática, ¿no? Entonces,
un poco, y por ende también Aristóteles, ¿no? O sea, tampoco era que Aristóteles no fuese un matemático. Después también vemos el teorema de Pitágoras, vemos la raíz cuadrada, ¿no? O sea, es en los números irracionales también un gran invento de los pitagóricos. Habrá un momento en el cual más adelante hagamos más solamente de Pitágoras y los sofísticos, porque eso da para seminarios y para horas de reflexión, pero la idea es de que no solamente es Pitágoras el único que hace esto, ¿no? También en la historia de las matemáticas en Europa, sobre todo por parte de lo que heredamos de los analíticos aristotélicos, luego se va a volver un poco los neoplatónicos y el cristianismo ser muy teólogos, pero hemos heredado de los árabes esta gran ciencia árabe que va a invadirnos y a desbordarnos, ¿no? Porque son los grandes conocedores a través de sus teólogos, de sus filósofos y de sus hombres de álgebra y de aritmética y geometría, ¿no? El saber árabe es maravilloso y ya vamos a aprender. Nosotros estamos en una condición de alumnos en Europa medieval frente al saber de esta riquísima tradición de las matemáticas poderosas de los árabes y los moros, ¿no? Cuando ganemos las cruzadas, pero perdamos ante el intelecto de esta gente tan poderosa y tan reflexiva, ¿no? Platón y Aristóteles en claro alusión a que Platón mandaba este mundo eidético, celestial, rico, imaginario. Nosotros podemos ir viendo cómo esta idea de una teoría de conjuntos, de los números irracionales, como los manejaba Pitágoras, podía encajar mejor en un idealismo platónico que en una visión aristotélica netamente, ¿no? La idea de sustancia, tal vez sería más fácil aseverarla hacia una materia no prima, sino es una materia ya informada, pero los números serían solo forma, ¿no? Entonces, ahí de repente podríamos tener más la participación platónica con el mundo idético que con la realidad aristotélica. Sin embargo, ambos en algún momento, por recibir enseñanza de Aristóteles de Platón, también fue muy platónico, ¿no? Y de hecho pensaría y sabe de la potencia de las matemáticas. O sea, lo que pasa es que, claro, en Platón se reconoce más porque su visión idealista le permite resaltar e ir hacia estos números de manera más como lo entendemos ahora, como entes de repente no materiales, no corpóreos, pero sí existentes, ¿no? De hecho, en el mundo medieval va a haber muchos entes, para no llamarles seres, entes de razón, ¿no? Entes que, por ejemplo, así como los minotauros, y para darnos una idea, ¿no? Un ente de razón en el mundo medieval sería algo parecido a lo que hoy en día sería un Pokémon, ¿no? ¿Y yo por qué les hago la alusión de un Pokémon? Porque el Pokémon, si yo tengo mi celular y tengo la aplicación Pokémon Go, yo caso el Pokémon, pero el Pokémon no está físicamente afuera de mí, ¿no? De hecho, no lo puedo tocar, no lo puedo ver sin un celular. Pero con el celular sí hay como que una realidad ampliada, ¿no? Superada. Entonces hay una virtualidad del mundo de Pokémon Go que no puede ser tangible para cualquier ser humano, pero a través de un mecanismo como el celular y la aplicación de Let's Go, Pokémon sí es visible para cualquiera que tenga la aplicación y esté en la zona. Ahora, claro, una explicación así, imaginémosla, trasladémosla al 800, al 900, después de Cristo, a 1100, ¿no? Veamos que no es tan sencillo. De hecho, esta idea de los entes de razón es maravillosa porque te permite inferir que había seres parecidos a los Pokémones, que ahora cualquier niño lo puede describir, jugar, interactuamos a partir de los 90 con ellos, pero que ya en esta época había cierta forma de entenderlos, ¿no? Sin computadoras, es más, sin imprenta, ¿no? Y sin carros, pues, del Renacimiento y eso. La modernidad matemática. Bueno, la modernidad matemática, estamos hablando ya después de la caída del Imperio Romano. eh, Ay, pues ya ni qué decirlo, ¿no? Descartes, el gran matemático francés Leibniz, con la teoría del cálculo, Spinoza, que tiene una obra que se llama Ética Geométrica, ¿no? Kant, que es el gran
valor de la época de la Revolución Francesa, escribe no matemática, pero sí tiene proyectos de un rigor, de una dureza, de una aridez, que va en consonancia con la ciencia y con la física newtoniana. Entonces, para entenderla de que no solamente no era indiferente para el filósofo y para el pensador la matemática y la física, porque Newton no se consideraba a sí mismo físico en todo el sentido de la palabra, o científico, ¿no? Sí era científico por lo que hacía, como Galileo Galilei, como Kepler, como Giordano Bruno, pero muchas de estas personas se consideraban filósofos de la naturaleza. Es por eso que la filosofía de la naturaleza va a ser de las primeras ramas en la cual va a ir divergiendo primero y separándose de la teología, luego de la metafísica y luego ya de elementos más metafísicos, ¿no? Después ya vendrá Hegel y Marx con esta visión de ser más un materialista histórico. Entonces, ya metemos al materialismo al tema histórico. Husserl siendo un matemático y creando la fenomenología, un rigor fuerte, potente, ¿no? También vienen escuelas, ¿no? El marxismo, hay escuelas del marxismo muy científicas que usan las herramientas matemáticas, físicas. De Marx escribe el Capital en términos no solo de matemática lineal de primer orden, sino de segundo. Y eso también es un aporte, es un valor, ¿no?, al modelo económico, que obviamente no es todo suyo, pero que lo puede llegar a construir dentro del modelo filosófico que maneja, y eso es importante, porque estamos entrando a que las ecuaciones tienen un correlato con cierta realidad sociohistórica, cultural, económica, geopolítica. Asimismo, el positivismo de Comte, los neopositivismos, el Círculo de Viena, que en su mayoría son científicos, que desean darle a la filosofía y al pensamiento un carácter súper cientificista, súper rigorista con la ciencia, y donde los elementos metafísicos, teológicos y que la ciencia no pueda medirlos o compararlos sean sacados de golpe, ¿no? Es el otro extremo de la idea platónica de idealismo o del idealismo hegeliano, por ejemplo. La fenomenología, como la entiende Husserl, como la idea de Franz Brentano, es un movimiento pues que describe y que tiene un rigor también científico, ¿no? De hecho, él es matemático. En Husserl una potencia de hacer a la fenomenología como un carácter científico hegemónico, tanto así que le dirá a Heidegger, como ya sabemos, que ha traicionado la fenomenología por crear esta especie de existencialismo o hermenéutica, ¿no? Que no es tanto así por el rigor matemático, ¿no? Tiene que ver por un carácter interpretativo, discursivo, narrativo. La filosofía analítica, que bueno, tiene que ver mucho con esta visión derivada de Wittgenstein, derivada de los neopositivistas, el Círculo de Viena, y es un carácter totalmente atemporal del estudio y con el rigor, por ejemplo, de gente como Russell, como Frege, ¿no? Entonces, sí, son gente muy, muy inteligente, gente muy metódica, con argumentos muy fuertes, muy densos, muy duros, la verdad. Es hermoso, tal vez, si a alguien le encanta este rigor, esta rigurosidad, porque también en la fenomenología hay, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora en el Perú a la profesora María, una profesora de la Católica, ahorita no me acuerdo, que escribe, por ejemplo, El exilio del sujeto. Después me acordaré de la profesora, pero Rosemary Sopatrón, la profesora Rosemary Sopatrón, que también es una fenomenóloga muy, muy dura cuando explica y expone sus temas. De hecho, es muy difícil a veces abordarla y es más fácil a veces incluso leer a otros tipos de fenomenólogos, ¿no? He tenido la mala experiencia de leerle algunas cosas y escucharle alguna charla de la doctora, que realmente es muy densa, muy difícil, y nos enseña que con una gran capacidad ella de análisis y de razonamiento, cualquier persona que se mete en el carácter profundo y rico de las matemáticas llega a ser una excelente filósofa, ¿no? De hecho, es de las mejores, o la mejor ahorita creo que en el Perú, ¿no? La mejor filósofa mujer. Bueno, de ahí tenemos a Kuhn, a Catos Popper, Feyerabend, con estas visiones epistemológicas, ¿no? Obviamente no solo escriben eso, ¿no? Escriben más que epistemología. Y es importante eso, ¿no? Y entre estos son
entre los principales. Ahora, ¿qué nos da la matemática? Y hemos visto que nos da cierta habilidad espacial, abstracción, la abstracción como esa habilidad para separar e ir elevando el conocimiento de lo real hacia lo más ideal, hacia el concepto más abstracto. El concepto más abstracto podría ser la idea absoluta hegeliana, eh, o los juicios analíticos o sintéticos kantianos, o la idea de Dios en la época medieval, ¿no? La idea del eidos platónico, ¿no? Entonces, sí, son ideas que es difícil, porque son tan simples y van siendo tan simples que es difícil escribirlas, acercarse, y necesita todo un andamiaje intelectual y riguroso, ¿no? Nos da orden, rigurosidad, esfuerzo lógico, deductivo, intuición. También nos da en la práctica una constancia para desarrollar dimensiones práctico-teóricas, porque, porque muchas veces hay gente que tiene mucha habilidad teórica y poca habilidad práctica. Entonces, no es bueno porque es verdad que podemos abstraer mucho, pero siempre es necesario poder aterrizar y dar a entender para qué sirve esta potencia del razonamiento, ¿no? De hecho, estos razonamientos nos van a permitir entender mejor sistemas políticos, económicos, psicológicos, neuronales, químicos, físicos, matemáticos, biólogos, etc., etc., y hasta concepciones artísticas también. Por ejemplo, acá tenemos estas ideas de las partículas que han ido cambiando, primero como bolitas de billar, luego como ondas, ¿no? Tenemos las onditas. Un ejemplo, por ejemplo, las leyes de Clerk-Maxwell. Acá tenemos con las derivadas, con las integrales dobles, ¿no? Derivada de volumen, con la densidad volumétrica, ¿no? Entonces, los torsores, todo ello. Acá está en sencillo por la producto punto producto X, ¿no? Derivadas parciales. Y bueno, la presentación de uno para terminando 5 áreas grandes en las cuales uno se desarrolla, también gracias a la matemática. De hecho, me fue muy agradable, me es muy agradable estudiar siempre cada vez que puedo matemática, termodinámica, física, cálculo, química, estadística, estática, ¿no? Y ahora ya no es tan seguido, pero sí, ¿no? Y por eso les invoco a valorar las matemáticas cuando la tengan a bien practicarla, ir hacia más allá, aprender más cosas, que nunca esta herramienta poderosísima como la lógica, pero más bella de repente, ¿no? Porque la lógica es solamente el carácter intelectual de los argumentos. La matemática va para todo. La matemática da para cualquier cosa, directa o indirectamente, ¿no? Tal vez directamente no le vemos, o la mayoría de gente nos va a decir, no, pero las matemáticas solo sirven para sumar, multiplicar, restar, falso. Las matemáticas están en toda la naturaleza y más, ¿no? Aquel que no puede verlo ya es problema de esa persona, porque no le ha puesto dedicación, porque no ha tenido buenos profesores, porque no investiga, porque no tiene hambre de conocimiento, porque no tiene carácter científico, pero que no te desanimes, porque una vez que conquistes el mundo de las matemáticas y vayas conquistando ese mundo de las matemáticas, se te abren muchas puertas, ¿no? Acá está el otro lado, el epistemológico, lógico, filosofía analítica, positivismo, psicología en las ciencias, que también tiene que ver con cursos afines o relativos, en algunos casos a las ciencias humanas, en otros a las ciencias sociales, en otro a formación de ingeniería que he tenido, porque también que me gusta la física. El otro lado, la formación teológica, catequética, religión, ¿no? Religiones comparadas, y ya el carácter más práctico de la filosofía práctica, por así decirlo, en la ética, la política, bueno, la física no es teórica, no es práctica, pero es una rama que también nos sirve para interlazar ciertos conceptos, por ejemplo, la gravedad, ¿no? La gravedad es un concepto que eh, no es tan sencillo entenderlo si no tenemos ciertas herramientas matemáticas, ciertas herramientas espaciales, pero si empezamos a dominar ciertas habilidades, igual a la física, la mecánica cuántica, ¿no? Necesitamos ciertas herramientas matemáticas, imaginativas y potencia imaginativa para ir más allá y poder entender un poco más
lo que estos grandes físicos nos han heredado y legado. Bueno, ahí de nuevo la propaganda. Gracias. Acá una propaganda de un compañero, de un amigo, Ciro, en el cual les puede dar también algunas revistas, algo. Ahorita en época de pandemia, él les puede dar algunos materiales. Yo también, si desean, eh, el celular, pero sobre todo el correo de la universidad o en el LinkedIn nos estamos viendo, ¿no? Para incluso intercambiar, ver eh, a la distancia, dado que no nos podemos ver y relacionar físicamente mucho por esto del COVID. Un abrazo, gracias. Y, y bueno, eso era la charla que resumiéndoles es eh, para la filosofía, para aquellos que nos vamos a dedicar más tiempo a la filosofía, o para aquellos que podemos usarla por un tiempo, o parte de las disciplinas que usamos en filosofía, como son las lenguas clásicas, bueno, las lenguas, las traducciones, la gramática, las ciencias sociales, la matemática también, la física, la biología, ¿no? La química también, la realidad nacional, el ambiente político, el ambiente económico. No se desanime, no se desanime. Si eres muy chico, si eres muy joven, si de repente te interesa esas cosas, te pido que te contactes con uno ahí a través de mi canal, a través de algún esto. Si no te gusta cómo lo digo, que no te gusta cómo lo digo, pero eh, aunque no te guste cómo lo digo, me puedes preguntarme, mira Julián, o profesor, como quieras, prefiero que sea Julián. No me mueve mucho cómo enseñas, pero me gustaría aprender. Entonces, te preguntaré algunas cosas y te daré de repente dos, tres opciones de profesores mejores que yo, porque de repente son mis profesores, o profesores con más paciencia que yo, porque de repente así es, ¿no? La idea es que no te quedes con esa duda, no te quedes con esa inquietud, y si también conoces a otras personas que les puede ir interesando estos temas, compártelos, ¿no? En el cristianismo decimos, todos estamos obligados a evangelizar, ¿no? Algunos predicando, otros como profetas, otros con el ministerio, otros cantando, otros simplemente con el testimonio. De alguna manera esto es como una profetización, como una profesionalización en ese sentido. Y te invito siempre a difundir estas cosas, porque hoy en día nuestros conocimientos son gigantes, son enormes. Mira, de hecho, cualquiera de las personas que ha visto este video, eh, o que lo va a ver, o que lo va a compartir, puede hacer esta información que yo le he dado. Pero tal vez a veces nos quedamos con la duda, con el que dirán, que no, que mejor no. Compartámoslo, vivámoslo, sobre todo a nuestras personas inquietas, sea jóvenes de 1, 2, 3, 4 años en el colegio, en la universidad, profesionales o hasta gente mayor, ¿no? Hay gente que de repente ahora por el COVID se quedó sin trabajo o tiene lo suficiente para estar tranquilo y quiere hacer algo, quiere aprender algo. Entonces, invitémosle, ¿no? Si no te gusta a través del área de las matemáticas, la ciencia, la filosofía, la política, también parte del canal también hay temas de religión, ¿no? Catequesis, más esto, y próximamente haré algo así como cápsulas que me han sugerido en 5 10 bueno, 5 muy poco, 10 15 minutos, algunos temitas como para motivar sobre todo a los más jóvenes o a los que pueden querer iniciarse en el proceso. Entonces, yo sé que de repente a veces estos temas son un poco largos, aburridos, tediosos, pero es como todo en la vida, aquello que nos más cuesta cuando lo conquistamos es una mejor recompensa porque ya no va a pasar, ¿no? O sea, cuando yo aprendí a leer, luego aprendí a leer más rápido hasta el día de hoy, ¿no? Y hasta que ven, bueno, pues seguiré leyendo, ¿no? Dios quiera. Entonces, igual tú, igual tienes habilidades, tienes cosas, compártelas, haz, de repente crea tu canal, eh, de repente tú crees que no me va a interesar algo, invítame, ¿no? A verlo, porque así también, ¿no? De los comentarios de algunas personas, de las pocas personas con las que comparto o me comparten sus comentarios, también mejoramos esto.
para ir enriqueciéndonos mutuamente, ¿no? Un saludo a todos y bueno, si puedes difundir, si puedes suscribirte, te lo agradeceré. Gracias.